ricamente. La palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, dice que cuando se abrió el quinto sello, vi, dijo Juan, las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Eterno Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús bendecimos tu palabra, bendecimos esta congregación, bendecimos cada hermano que ha llegado en el nombre de Jesús. Lo bendecimos y lo ungimos. Abre sus oídos, sus corazones y sus pensamientos y su mente, y en el nombre de Jesús prosperamos tu palabra conforme tú la envías el día de hoy, porque tú has dicho: he aquí mi palabra no volverá a mí vacía, sino que será prosperada conforme yo la envío en el día de hoy. Hablemos de un tema un poco raro, porque es raro, los mártires. Déjenme decir, actualmente más de 100 millones de cristianos son perseguidos a nivel mundial por causa del testimonio de ellos y de la palabra de Dios. Según la estadística, más de 100 millones de cristianos actualmente están siendo perseguidos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tienen en su vida, que Jesucristo es el Señor. Amén. ¿Qué problema es? Hoy, cada 4 a 5 minutos muere un cristiano por causa de la fe. Cada año más o menos se estima que de entre 7,000 a 8,000 personas mueren por causa del testimonio de Jesucristo. Los cristianos son perseguidos en la China, en la India, en Corea del Norte. Es prohibido ser cristiano, y si piensa que es cristiano, los llevan a los campos de laborales que ellos tienen. Es más de 50,000 cristianos trabajando a la fuerza. Y el problema, ese es el mundo en que estamos viviendo. Y ahora estamos viendo una persecución en África acerca del cristianismo. Los musulmanes son terribles para seguir y perseguir a los cristianos y otras religiones. La palabra de Dios dice que la historia del cristianismo, tanto en el pasado como en el presente y en el futuro, está caracterizada por hombres y mujeres que han muerto por causa de la fe en Jesús. Yo sé que eso no se predica. Hoy se predica que todos estamos bien, pero gloria a Dios que estamos bien. Pero estamos viviendo en tiempos peligrosos, en tiempos en los cuales se puede también levantar una persecución contra la iglesia. Ojalá que no les toque a ninguno de nosotros morir como muchos han muerto, como muchos van a morir por la causa de Cristo. Mire, déjenme decir, Jesucristo formó un equipo de 12 discípulos. Estos 12 discípulos se llaman 12 apóstoles. Echaron a Pedro y a Santiago en la cárcel. Vino Herodes, mandó a matar a Santiago, el hijo de Zebedeo. Lo mataron por causa del testimonio de Jesucristo. Habían 3 Santiagos, 3 Santiagos en los apóstoles. Estaba Santiago,
tierra. Y estaba otro, Santiago, y también se lo voy a buscar aquí para decirle exactamente cómo murió este Santiago, que también me llama la atención. Se llamaba Santiago, hijo de Alfeo. Dice que ministró en Siria y fue apedreado hasta morir por causa de la palabra de Dios. Ahora, conocemos la historia de Pedro. Pedro murió crucificado cuesta abajo. Él no se consideró digno de morir como Jesús. Entonces dijo Pedro, crucifíquenme con la cabeza hacia abajo. De esa manera murió Pedro. ¿Cómo murió Pablo? ¿Cómo murió Pablo? De la misma manera como mártir. Ahora, déjenme decir, me llama la atención que estos hombres aquí, Andrés, predicó el evangelio en Grecia, Turquía, y llegó hasta la Unión Soviética. ¿Y de qué hombre más atrevido para predicar? Andrés, uno de los apóstoles, casi no lo conocemos nosotros. Dice que predicó en Grecia, Turquía, llegó hasta la Unión Soviética y después murió crucificado. Estos hombres de Dios, como transformaron el mundo entero, no se quedaron solamente en el Medio Oriente. Tomás, el incrédulo, hoy predicó en Siria, llegó hasta la India, lo atravesaron con una lanza y después lo quemaron vivo. Miren, ¿cómo predicaron esta gente? No se limitaron solamente a predicar allí donde Jesús anduvo, prácticamente abarcaron naciones de naciones. Es interesante para mí cómo estos hombres predicaron y llevaron la palabra hasta lo último de la tierra. No solamente la apóstol Pablo, oye, Felipe predicó en el norte de África, en Asia Menor, fue torturado y crucificado por causa de la palabra de Dios. Oye, Mateo ministró en Persia, en Turquía, y le cortaron la cabeza por causa de predicar la palabra de Dios. Dele gracias a Dios que no nos han cortado la cabeza todavía. Oye, Natanael ministró en Turquía, llegó predicando hasta Armenia, hacía en Rusia. Natanael, y después lo mataron a latigazos, que lo mataron. ¿Qué le parece? Si el único que no murió así fue Juan. Dice que Juan tuvo esa revelación. Vio debajo del altar las almas de los que habían sido decapitados. Tuvo una linda visión. Oiga, esta visión que tuvo Juan es una visión para los tiempos de la gran tribulación. Pero déjenme decir, en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, hay miles de cristianos que están muriendo por causa de la fe. Hay miles de cristianos que están siendo perseguidos y nadie hace nada por ellos. Allá en el Medio Oriente los están quemando vivos, los están torturando, les cortan las cabezas del movimiento que se llama ISIS, y seguramente ese es el principio de dolores, nada más que la palabra dice que se va a suceder. Dice la palabra de Dios, dice, ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que enobrecieron su vida hasta la muerte. ¿Qué?
leí, que los voy a volver a leer. Ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Qué lindo. ¿Sabe que cuando usted habla con un testimonio limpio, íntegro, usted se convierte en un juez? Y la gente lo mata por eso, porque a la gente no le gusta que le entreguen su pecado en su cara. Y cuando usted vive la palabra de Dios con su vida, usted le está diciendo a la gente lo que ellos son. Usted le está mostrando a ellos su pecado, su maldad, su iniquidad. Dice la palabra de Dios, por lo tanto, todo aquel que quiera vivir piadosamente va a padecer persecución. A la gente no le gusta que usted sea un testimonio de Jesús, porque si usted es un testimonio íntegro de Jesús, a la gente le está usted entregando su pecado, le está diciendo, está viviendo de una manera inmoral, y de esa manera ellos se sienten culpables, y la manera de limpiar su pecado es alimentar contra usted. Oiga la palabra de Dios que dice en Mateo 24:8. Pero todo esto es solo principio de dolores. Entonces os entregarán la tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa del nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. En el tiempo de la gran tribulación, usted no va a poder confiar. Sus mismos hermanos lo van a entregar. Qué problema. Ojalá que nos encontremos con buenos hermanos, fieles, que nos ayuden, que nos den la mano. Pero lo dice, son principios de dolores. Y esos principios de dolores los estamos viendo ahora mismo en el mundo en que estamos viviendo. Que el Señor nos ayude. Porque estas cosas están pasando y están sucediendo a la vista de nuestros ojos, y nosotros a veces las ignoramos y no queremos entender o no logramos ver las cosas realmente que están pasando en el mundo en que vivimos. Ese es el contexto del que habla el apóstol Pablo, el apóstol Juan. Vidas almas debajo del altar de los que han muerto. Oye, la causa de su martirio, dice la palabra de Dios una vez más, la causa es bien clara y específica en este pasaje. ¿Cuál es la causa? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Jesucristo en sus vidas. Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Amén. Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Y si nos tocara morir por causa de eso, de su nombre glorioso, tenemos que estar dispuestos a morir por él. Si nos tocara morir por causa de él, tenemos que morir por causa de esa nuestra convicción, saber nuestra certeza. ¿Por qué causa? Por causa de la palabra de Dios y del testimonio que ellos tienen. Son personas que tienen un testimonio, una convicción, donde quiera que van, se identifican. Yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Así dice la palabra de Dios, así dice la palabra de Dios. Te honesto, te invito, ven, yo he creído en el Señor, yo soy hijo de Dios altísimo, yo soy siervo de Dios, yo soy amigo de Dios, yo soy varón, mujer de Dios. Gloria a Dios. Usted debe estar dispuesto, y debe estar dispuesto, y debe tener esa convicción, y debe tener la hora puesta en su corazón. Porque cuando llegue la hora, ¿usted qué va a hacer? Cuando le digan, como le dicen
allá la gente que está en Medio Oriente, ¿eres nazareno o no? Usted tiene que ya tener la convicción de lo que usted es. Ahí no la va a pensar. Usted le va a decir: yo soy de Cristo. Yo creo en Cristo. Estoy dispuesto a dar mi vida por Él. Y le aseguro que se la van a entender. Gloria a Dios. ¿Está dispuesto usted? Porque a veces no oímos mensajes así. A veces oímos solo mensajes diferentes que Dios nos va a guardar. Allá muchos están viendo y Dios se está glorificando a través de sus muertes. Dios no se glorifica solamente a través de sus vidas, también se glorifica a través de su muerte. Ellos están glorificando a Dios a través de su muerte. Gloria a Dios, a veces es mejor morir, porque si usted muere, ya muere rápido. Y los que quedan vivos tienen que seguir glorificando a Dios en sus vidas, con su testimonio vivo, hasta que el Señor los llame a su presencia. Eso demanda una convicción, una certeza, lo que usted ha creído verdaderamente. Que el Señor nos ayude. Entonces dice, cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. El resultado de su martirio. Oiga, son mártires. Son una ofrenda para Dios. Somos de olor fragante para Dios. Y ellos gritan en el grito de su martirio: ¿hasta cuándo, Señor, Dios santo y verdadero, nos vas a juzgar? ¿Hasta cuándo? Hay mucha gente que ha sufrido por causa del Evangelio. Y se cuenta que por lo general los misioneros que vinieron aquí a América a predicar el Evangelio, la mayoría de ellos, los indios, los mataron. Murieron por causa de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo. Y esos indios se convirtieron después. Y esos hijos se convirtieron después. Pero ellos no echaron para atrás. Sabían que venían a morir y decían: yo quiero ir de misionero, voy para América. Y sabían que venían a dar la vida. De esa manera amaban a Jesús. El Evangelio fascinaba. Y todo el mundo quiere ser misionero. Había un tiempo que para ser misionero, el misionero se iba y no compraba el boleto de regreso porque no les había sido volver, que lo más seguro es que lo iban a matar. ¿Qué le parece? Señor nos ayude a tener esa convicción, ese criterio firme de que somos hijos de Dios. Clamaron a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a tardar en buscar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Y específicamente ya en la gran tribulación, que es terrible, la matancina que va a haber allí, ya está comenzando. Ya le dije que hay más de 100 millones de personas que están siendo perseguidas cada año. Más de 7.000 personas mueren por causa de la fe de Jesús. ¿Qué les parece? Estamos viviendo en tiempos peligrosos, en una sociedad donde las leyes ya están cambiadas. Oiga, las leyes dicen que si usted predica contra la homosexualidad, usted está contra la ley.
se puede levantar una persecución contra usted. Si usted predica cierta cosa que ya la ley ha prohibido, usted está contra la ley, contra el gobierno de su país. Y en cualquier momento se levanta alguien ahí gritando: matemos a los cristianos. Comienza una matanza en masa. El mundo se está preparando. En Estados Unidos se está preparando. Ya no hay respeto hacia los cristianos. Antes se respetaba a un pastor. Antes se respetaba a un siervo de Dios. Antes se respetaba a un hijo de Dios. Ahora ya no. La sociedad ya los tiene ahí molestos, porque están entregando el pecado a la sociedad. La gente no quiere oír el mensaje del Evangelio, tal como la palabra de Dios lo demanda y lo exige de cada uno de nosotros. Muchas iglesias han cambiado el mensaje del Evangelio y lo han adaptado al mundo en que vivimos. Y si usted va por la radio y predica la palabra de Dios tal como es, usted se está echando enemigos y hasta los pueden matar. ¿Sabe que una vez venía yo que predicamos allá por Cristo Rey, la de España, y venían dos jóvenes y uno venía molesto porque había predicado contra la idolatría? Y bien molesto. Y Dios tiene intención de matar. Y tenía intención de matar. Y el otro que venía con él le dijo: cálmate. Lo que ellos dicen es correcto. Está escrito en la palabra de Dios. Cálmate. Pero ese es el mundo en el que estamos viviendo. El Señor nos llama a tener convicción y certeza en lo que creemos. Que el Señor nos ayude a vivir en estos tiempos que estamos viviendo. La consolación de su martirio. Entonces se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciertos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. En el día de la gran tribulación va a ser una gran matanzina de creyentes. Me decía un muchacho una vez: mire, no se puede dar eso. No puede ser. El 80% de la población del mundo cree en Dios. Por lo tanto, no pueden permitir que maten a los cristianos. Y hay mucha gente que cree en Dios. Los musulmanes creen en Dios y están matando a los cristianos. Los hindúes creen en Dios, matan a los cristianos. Los chinos creen en Dios, matan a los cristianos, pero creen en un Dios a su manera. Y el Señor nos ayude. Entonces, dice la palabra de Dios, que a estos se les da refugio. Una vez que mueren, les dice el Señor: ¡suban, vengan aquí! Y tenemos que morir, hermanos, todos tenemos que morir. Y una vez que morimos, ¿a dónde vamos? A la presencia del Señor. Nuestro refugio es el Señor. Ya sea vivo o muerto. Con nuestra vida glorificamos al Señor. Con nuestra vida glorificamos a Dios. Ya sea vivo o muerto. ¿Está dispuesto a morir con Jesús? ¿Está dispuesto a morir con Jesús? Que el Señor ayude. Que cuando llegue la hora no nos vayamos a correr. Oiga, el Señor dice: suban aquí, descansen ahora. Bienaventurados, dice la palabra de Dios. Bien, los muertos que mueren en el Señor.
sigue. Amén. Y allá el Señor los va a consolar, los va a bendecir. Porque la vida no termina con la muerte. La muerte es simplemente una separación. Amén. La muerte es solamente una separación. Déjenme decir, había un misionero que había predicado en África y ya venía de regreso para Nueva York y se montó en el mismo barco donde venía el presidente Ted Roosevelt de los Estados Unidos. Se montó en el mismo barco y él miraba cómo la gente agazapaba a este hombre, cómo la gente quería ver a este hombre, cómo la gente quería saludar a este hombre. Y a él, que había dado toda su vida en África como misionero, nadie lo miraba. Nadie preguntaba por él. Desaparecido, anónimo, completo. Un anónimo. ¿Qué le dice a su esposa? El Señor no nos está tratando justamente. El Señor no nos está tratando justamente. ¿Y por qué le dice la esposa? Porque mira cómo tratan a este hombre, cómo lo reciben, cómo lo saludan. Y a nosotros que hemos dado la vida por él en África y ya venimos bien. Y vamos a Nueva York y sin pensión y sin trabajo. Nadie nos mira, nadie. Y llegan allá a Nueva York y para todo está una banda para ver los políticos, gobernadores, esa gente politiquera, para recibir material. Y el pobre dice, nadie, dice su Señor. El Señor no nos está tratando justamente. Y el Señor le dice, puede ser así, no le dice. Y se va y se pone a orar. Y dice, Señor, yo me siento así. Mira cómo es por ti. Hemos dado la vida por ti. No sabemos ni qué vamos a comer mañana en este lugar. Y mira cómo recibe a ese hombre, cómo recibe a ese hombre. Y entonces él recibió unas palmaditas de su hombro. Y el Señor Jesús que le decía, pero hijo, tú no has llegado a casa, porque esta tierra, esta casa, espera que llegues a mi presencia, porque yo te voy a dar descanso, yo te voy a dar paz, yo te voy a recibir, yo te voy a coronar. Si un vaso diéramos en su nombre, no perderemos el poder. Amén. Dios te va a bendecir. Dios te va a recompensar. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Cantaba un cántico nuevo, entonces descanso. También justicia. Oiga. Ellos gritaban a gran voz y decían, ¿hasta cuándo no vas a ser vengados? Dice la palabra de Dios que viene un día de venganza. El día de venganza de Dios nuestro. Y en ese día, ¿quién podrá sostenerse en pie? Sé que en esos días los hombres se van a esconder tras de los montes, le van a decir, escondernos de aquel que se ha sentado, porque el día de su vida ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Viene el día que Dios va a juzgar la sangre de todos aquellos que han muerto injustamente por su nombre, por su testimonio. Amén. Porque dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y el día de venganza del Dios nuestro, bien. El día de venganza del Dios nuestro, bien. Amén. Y hoy lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis. El
grande metió su voz en la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. El lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que llegó hasta los frenos de los caballos, en una extensión de 1600 estadios. Ese es el día de venganza de Dios. Esa expresión nos habla de lo que va a pasar en el día cuando Jesucristo venga. Dice la palabra de Dios que con el aliento de su boca y con el resplandor de su venida va a destruir el impío, y se van a reunir la gente para pelear contra el príncipe de los príncipes, contra el rey de los reyes, allá en el valle llamado Armagedón, Megiddo, Josafat en Israel. Y ahí se van a reunir los reyes de la tierra para pelear contra el rey de reyes, el Señor de señores, que viene en caballo blanco. Y van a ser destruidos, y la sangre va a correr hasta los frenillos de los caballos por 1600. Que el Señor nos ayude para ir a ese lugar a pelear con el Señor, que usted no se una a su país para ir a pelear contra Dios, porque ¿quién es aquel que ha peleado contra Dios y le ha ido bien? Dice Jehová. Y si tenemos que morir como guerreros, tenemos que morir como hombres y mujeres de valor. Tenemos que tener esa firmeza y esa convicción. Ahora, hay recompensa, dice. Oye, para terminar. Dichos, y se sentaron sus reyes, los que recibieron facultad de buscar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años y por la eternidad. Y reinaron y vivieron con Cristo 1000 años y por la eternidad. Todos vamos a morir. Lo importante es morir en fidelidad. Lo importante es morir por Cristo. Lo importante es morir para Cristo. Ojalá que a ninguno nos toque ese tiempo, ese momento, y que no se vea a ese momento aquí, porque a nosotros no nos toque, tal vez a las generaciones futuras que vienen creciendo les va a tocar ser perseguidos. Posiblemente. Porque la persecución de la iglesia no es solamente pasada, sino presente y también viene en el futuro. Ahora déjenme decir algo para terminar. Dice la palabra de Dios que en Daniel 3:17 que había 3 jóvenes. Y estos jóvenes fueron desafiados en su fe. Y le dijeron: van a adorar una estatua. La imagen que va a aparecer en el tiempo del anticristo va a ser una imagen también, y la va a poner allá en el templo, y dice que la imagen va a demandar que la adore, y si usted no la adora, la mata. Y Nabucodonosor hizo una imagen, de oro, de plata, de bronce, de hierro y mar. Y él decía: tiene que hablar al sonido de la bocina, de la trompeta, todo aquel que está en el reino tiene que hablar la imagen. Y eso se va a volver a repetir en el día de la lectura. Amén. Eso se va a volver a repetir en el día de la lectura. Eso no es solamente en el tiempo de Nabucodonosor, viene y está sucediendo en nuestros tiempos. Amén.
nuestros propios ojos y en nuestras propias narices con comunicadores. Lo estamos y no lo queremos ver. Y dice la palabra de Dios que estos jóvenes contestaron así. Hoy, usted debe contestar también de la misma manera. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y de tus manos, Rey, nos librará. Y si no sucediera así, hazle saber, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua o la imagen que has levantado. Y consecuentemente, ¿qué hicieron? Fueron echados en el horno que ardía con fuego ardiente, que lo calentaron 7 veces más. Oiga, déjenme decir, estos jóvenes no fueron librados del fuego del horno. Fueron metidos en el horno de fuego, pero en medio del horno de fuego, Cristo estaba hablando con ellos. Cuando el apóstol Pablo estaba siendo juzgado para morir, dice que el Señor Jesús hizo presencia, acto de presencia, en el jurado. Y él dijo, el Señor Jesús está conmigo. Amén. Y de ahí salió para morir. Que el Señor nos ayude a tener convicción, certeza y seguridad, que a pesar de lo que pase y lo que venga, estemos dispuestos ya de antemano a dar nuestra vida con Jesús. Oremos, eterno Dios y Padre celestial. En el nombre de Jesús, bendice este pueblo, bendice tu iglesia. Los tiempos están